tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos. Y tal como se acordó en los últimos 3 debates con las representantes de las distintas candidaturas, se encuentran aquí en la mesa Ivonne Ortega, coordinadora de enlace político de Movimiento Ciudadano, representando la candidatura de Jorge Álvarez Maínez, y se encuentra también Gabriela Cuevas en su calidad de vocera de la virtual candidata triunfadora Claudia Sheinbaum. Vale decir, y conviene subrayarlo, que no está aquí en la mesa Kenia López, pero fue debidamente invitada, compartida a estar aquí con nosotros, pero por razones justamente derivadas de la contienda electoral no pudo asistir. Se graba este programa a las 12 del día de este día, y por esa razón le explico a usted por qué es que no está ella. Yo quisiera arrancar rápidamente con un muy breve balance de cómo vieron la campaña y el desempeño de su candidato en este caso. Ivonne, arranco contigo. Bueno, en particular vimos la campaña y el desempeño de su candidato como lo definió la estrategia desde el momento que salió Jorge Álvarez Maínez, como lo conocieron, y pues el resultado que esperábamos era por lo menos 2 dígitos. Los tenemos. ¿Lo ves como un logro? Sí, claro. Pues, ¿qué puedo decir? Que estamos muy felices, muy agradecidos con el pueblo de México. Tenemos una candidata hoy ya, pues virtualmente la triunfadora, la primera presidenta que tendrá nuestro país. Y estamos muy contentos también y muy agradecidos porque este triunfo que Claudia Sheinbaum, que sí construyó, que trabajó con la gente, que recorrió los 300 distritos del país, también se reflejó en una gran confianza rumbo a la composición del Congreso de la Unión. Nosotros sí, desde el principio apostamos y trabajamos con la gente por el Plan C. La gente confió, nos lo ha entregado, y por supuesto que estaremos trabajando hoy por hoy, pues ya por una etapa de reconciliación. Claudia Sheinbaum lo anunció el domingo pasado. Vamos a hablar de ese otro capítulo, pero antes... Por lo pronto, feliz y agradecidos. Qué bueno, qué bueno. Dice algo importante. No solo obtienen con un margen considerable la presidencia de la República, sino también virtualmente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a un tris de obtenerla en el Senado. No hay contrapesos, Ivonne. ¿Qué piensas? Bueno, primero quiero coincidir con ella y el mensaje que dio Claudia Sheinbaum de reconciliación. Una gran participación de los mexicanos fue porque, lo decía yo aquí en los debates, que fomentaron el odio y el miedo. Entonces, con el odio y el miedo, lamentablemente no con la esperanza, con el odio y el miedo sale la gente a votar. Salió la gente a votar, hoy tenemos un resultado, tenemos que reconciliar a nuestro país. Tenemos que reconciliar a nuestro país para que independientemente de quién lo gobierne. Vamos a hablar de eso, pero me llama la atención que se llevan virtualmente tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, y hay quienes echan de menos la falta de contrapesos. Sí. Lo que pasa es que todavía falta que pasen varias cosas. Por ejemplo, hay partidos que difícilmente van a poder mantener su registro, entonces eso va a ser una ecuación diferente. Y si hay una sobrerepresentación, son las fórmulas muy complejas de la decisión. Definitivamente, mayoría calificada la van a tener en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores yo tengo mis reservas, pero más que los contrapesos, creo que serán las condiciones para poder construir. Eso es de primer golpe, es muy bueno para ustedes, es bueno para la democracia. El mensaje es muy claro, René, y es un mensaje que emana de la democracia. Es decir, sería difícil comprar este argumento que todavía tienen algunas personas, pues yo pensaría un poco ciegas de la oposición, que están renegando del resultado de hace apenas 2 días y diciendo que va a ser antidemocrática una conducta que emana de la misma democracia. O sea, no suena lógico por ningún sentido. La gente mandó un mensaje. La gente tomó una decisión, y la decisión fue que a la hora de ir a votar y que le dieran sus distintas boletas, dijo, me voy por el Plan C. Y eso se ve reflejado también en que, por ejemplo, ganamos Yucatán, que bueno, todavía por hoy lo sigue gobernando el PAN, pero lo arrebata Morena y la coalición al PAN. Un estado histórico para nosotros. Lo vemos también con el triunfo en distintos municipios y diputaciones, incluso de Guanajuato. ¿Esto a qué se debe? Primero, yo creo que hay una parte donde tenemos gente mucho más informada. La oposición, principalmente el PRIAN, durante meses dijeron huelga constitucional. Y dijeron, todas estas iniciativas que envió el presidente de la República al Congreso se quedan durmiendo el sueño de los
pues diré justos, pero en realidad es injustos, porque muchas de estas iniciativas incluso encontraban consenso con integrantes de Movimiento Ciudadano, específicamente en las relativas a derechos sociales y a derechos humanos. Y ahí el PRIAN dijo, no hay manera y no pasan. La gente se entera. Por otro lado, el mensaje que tuvo Xóchitl Gálvez de vamos por el miedo, vamos por el odio, a sembrar la discordia, a tener un profundo desdén por la gente en cada uno de los debates en los que pues fue obvio que ni siquiera se preparó. Es decir, cuando se siente ese desprecio por el electorado, pues el electorado lo recibe. Ellos decidieron invertir en bots en lugar de recorridos. Decidieron apostar por mensajes de división y de encono que se siguen sintiendo en algunos grupos, por ejemplo, de WhatsApp, que es increíble que después de un mensaje tan contundente todavía existan estos mensajes antidemocráticos. Entonces, pues más bien creo que con todo respeto el PRIAN hoy por hoy debería acudir a la Profeco por todas las compras bastante chafas que hizo de las encuestas, estaban presumiendo. Yo me acuerdo aquí en la mesa pasada, pues con todo respeto a Kenia, pero pues venía con los carteles de Massive Caller y de México Elige, que fue una pésima decisión. Sí, Los engañaron, tomaron decisiones con información que además falsa. Además ahí yo sí quisiera hacer un comentario. Recuerdan que he dicho en mi proceso electoral la gente ocultó su voto y lo ocultó en este caso para mí. Pues lo mismo hizo la gente y lo ha declarado Alito y lo ha declarado Marco Cortés, que ellos entendieron que el voto oculto era para ellos, por eso dieron el resultado apretado. Pero realmente no estaban en condiciones y ahí sí hay que valorar qué hacer con las encuestadoras, con las casas de enfoque, porque el ciudadano ya no quiere decirles. Claro. Y se gastan toneladas de dinero ahí. Pero la mayoría de las encuestas no estaban tan equivocadas como México Elige. No, en la que no quieren decirle, no en equivocadas. En las que no quieren decir. Si ves, por ejemplo, el Financiero, 9 de cada 10 no quisieron contestar. Sí hubo un alto porcentaje de no respuestas. Visto que no está Kenia López, porque no pudo estar aquí con nosotros, déjeme proyectar. Luego nos invitas otra vez y hacemos derecho de réplica. Ya nos gustó venir. Ya no creo que nos quiera soportar. Cerramos el círculo. Pero déjeme proyectar algo que dijo los primeros minutos de la noche del lunes 3 de junio Xóchitl Gálvez. Si le parece, lo podemos ver. Es momento de dejar atrás el encono propio de las campañas para pasar a una fase de reconciliación en que se privilegie lo que nos une como habitantes de nuestra casa común, que es México. No podemos cerrar los ojos al hecho de que este fue un proceso electoral profundamente inequitativo, marcado por la intervención sistemática del Poder Ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales. Ha sido además el proceso electoral más violento de la historia de nuestro país. Pues ahí tiene, esa fue la primera intervención que tuvo después del conteo rápido Xóchitl Gálvez. Ivonne, tú hablabas ya también de la reconciliación. Ella habla ahí de la necesidad de salir del encono y pasar a la reconciliación sin obviar las presuntas irregularidades que hubo a lo largo de la campaña. ¿Qué piensas? Sí, nada más quiero terminar de redondear esta idea. No puedes medir a quien ya no quiere contestar. A eso me refiero con las casas encuestadoras. La gente ya no quiere contestar las encuestas o contesta lo que le pega a su regalada gana, no lo que va a hacer. Ya. Hay que tener cuidado. Entonces, yo creo, tenemos que hacer una reconciliación todos, hacer el ejercicio de poder quitar este encono, porque la única manera en la que puede jalar México, independientemente de quién lo gobierne, pues es estando unidos. Todos vivimos en México y todos, si le va bien a México, nos va bien a todos, ¿no? ¿Tu impresión? Mira, yo estoy muy contenta, René, porque el primer mensaje que da Claudia Sheinbaum es un mensaje de generosidad, de Lo voy a proyectar más adelante. Nos estamos adelante, pero están adelantando. A mí me da mucho gusto porque así es como se construye un proyecto de nación. Es decir, más allá de la etapa de campañas, de propuestas, de álgidos debates, pues sí, de división, porque al final del día es importante decir qué ofrece cada una de las alternativas y de qué experiencia, con qué resultados acompaña esa propuesta. Parte de lo que también sucede, y ojalá Xóchitl misma aprenda a distinguirlo, es que ella carga con una serie de muy malos consejos que para entrarle ella misma a un proceso de reconciliación tiene que dejarlos a un lado. Primero, carga con partidos que tienen altísimos negativos.
En segundo lugar, ella decidió optar por una campaña de ir hacia lo negativo. Es decir, en su idea de generar contraste, nunca dijo realmente cuál era la oferta de Xóchitl. Ella nada más criticó a Claudia, criticó al presidente, todo fue negativo. Y hoy vemos que el mensaje de la gente es: a mí no me quieras convencer con odios, tus enojos son tuyos, a mí lo que me importa es qué me vas a ofrecer, cómo va a estar mi presente y mi futuro. Y en eso sí se refleja mucho con indicadores internacionales. Por ejemplo, si hoy revisamos el índice de felicidad que publica la ONU junto con la Universidad de Columbia, a México le ha ido muy bien, particularmente a los jóvenes, que es algo que también se mencionaba mucho en la campaña, que decían, el futuro para los jóvenes está terrible. La realidad es que no, hoy los jóvenes se sienten con mucho mejores opciones de futuro que los que tenían hace algunos años. Entonces, yo sí estoy convencida de que este proyecto de reconciliación, este llamado que hace Claudia Sheinbaum, es un primer mensaje muy positivo y ya no me adelanto. Ya no te adelantes. Curiosamente, después de ese mensaje, en los primeros minutos del lunes 3, ayer emitió un tuit esta Xóchitl Gálvez señalando que va a impugnar el proceso. ¿Prefieren ver el tuit primero o opinar ya sobre él? Veamos el tuit. Vayamos a ver el tuit entonces. Ahí está el tuit que emitió el día de ayer, cosa que pareciera un giro sobre la primera postura que tenía. ¿Qué piensas de esto, Ivonne? Bueno, primero quieren tratar de confrontar lo que desde este momento, desde que platicábamos en otros momentos, no quisieron ver. Mira, te voy a poner el caso de Yucatán, por ejemplo. En el caso de Yucatán, no solo ponen la marca PRI-PAN juntos, sino que ponen a las personas. Te voy a poner un ejemplo. El gobierno anterior, al que le ganó Vila, Orlando Zapata, corrió a más de 8,000 trabajadores del gobierno del Estado, trabajadores que no participaban en el partido, participaban en el gobierno. Y ahora, en el 2024, van Vila en la boleta, Renan en la boleta y Rolando en la boleta. Pues, por supuesto, con el logo del PRI, con el logo del PAN, ¿cómo podían dudar quién va a ganar? Ya, ¿tu impresión? Pues mira, yo retomo una frase que en realidad es muy vieja, pero fue muy elocuente el sexenio anterior. No entienden que no entienden. Esa es la tragedia del PRIAN, de Xóchitl y de muchos de los que se quieren vender como una oposición seria en nuestro país. La realidad es que el PRD lo más probable es que desaparezca. Y en cierta medida es una buena noticia para el país porque nos cuesta mucho dinero y ya no representa más que a las 3 familias de siempre. Y del tema del PRI y del PAN, ahí están los indicadores, son los partidos que tienen el mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Mira, aquí la hago de Kenia contra mí misma, pero en el 2012, cuando el PAN pierde la presidencia de la República, todavía yo militaba en el PAN. Y desde ahí, en el Consejo Nacional, les dije, oigan, hagamos un ejercicio de reflexión de por qué la gente tomó esta decisión. De gobernar la presidencia de la República pasó al tercer lugar con Josefina Diferente. Y nunca quisieron hacer ese análisis, René. O sea, es importante que los partidos políticos tengan también una especie de mínima, aunque sea autocrítica, un poco de serenidad. Deja que te interrumpa, no los partidos políticos, los dirigentes. Hoy escuché a los dos en la mañana en una entrevista y los dos dijeron que se quedan. Pero tienen órganos de decisión, sí, claro. En teoría, tienen consejos nacionales, pero bueno, claro, el Consejo Nacional del PRI es Alito más Alito más Alito y lo que sea fiel Alito. Y del lado del Consejo Nacional del PAN, yo me imagino que un tanto lo mismo, porque aunque son electos, pues no parece renovarse mucho. Pero fíjate que sí es muy interesante eso, es decir, yo sí distingo entre dirigencia y militancia. Y pareciera ser que las direcciones de los partidos quedaron en camarillas o en grupos, sí, que no reflejan el sentir de la militancia de los partidos. Desde hace mucho le dieron la espalda a su militancia. Ve cómo les fue también en los representantes de casilla, René. No, bueno, el sábado todavía vemos la discusión entre Alejandro Moreno
y Alfredo del Mazo, que dice uno de cómo sigue el éxodo en vísperas de la jornada electoral. ¿Querías abundar sobre eso? Sí, precisamente por eso decía, no solo los partidos tienen el desgaste, pero lo que han hecho las militancias, el voto por la persona también cuenta, y ahí quiero reconocer a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en el caso de Tabasco. En el caso de Tabasco arrasa la candidatura a la presidencia de la República y hay 3 espacios naranjas. Paraíso, Tabasco, donde está Dos Bocas, que va a gobernar Alfonso Vaca la presidencia municipal, Tacotalpan con Ricky Arcos y Emiliano Zapata. ¿Quién hizo la diferencia? La persona que la gente creyó en ella. Ya los logos deben acompañar a los liderazgos, no los liderazgos deben decidir cómo se perpetúan. Ya. ¿Algo sobre este punto? Pues es que lo que vemos, y más en regresando a la pregunta, al tuit de Xóchitl, es que hoy por hoy la oferta que queda del PRIAN es literalmente PRIAN con lo mismo. No van a cambiar. Ellos están acostumbrados a esta dictadura de sus plurinominales, a estas dirigencias que le dan la espalda a su militancia. Tan es así que, insisto, ni siquiera consiguieron a los casillistas. Y hoy parte de estos llamados que vemos en redes sociales por parte del PRIAN con lo mismo es, oigan, que siempre sí que si nos mandan sus actas de las casillas. Y hay un profundo divorcio que también creo que es bien interesante analizar. A ver, hoy por hoy, lo que vemos en las declaraciones de los candidatos y candidatas del PRIAN es, oigan, es que saben que siempre sí, ya me arrepiento de que reconocía la democracia un día antes, o sea, no les duró la vocación democrática ni 24 horas, y en realidad lo que están viendo es cómo justificarse de una derrota que se veía venir. Se veía venir el divorcio que tienen las cúpulas prianistas. A ver, el argumento de Xóchitl de por qué se va a impugnar, y lo puso también creo que en otro tuit, como ahora se llamen, X, lo puso, este es el acta de mi casilla, alguien que vive en plenas lomas de Chapultepec, y por tanto me hacen fraude. O sea, lo que ella concibe como la realidad nacional son las lomas de Chapultepec. Ese es un punto, creo que se ha generado ahí una suerte de ilusión política donde creo que va a dificultar la distensión, pero si les parece, vamos a un corte y regresamos de inmediato. Estamos ya de vuelta aquí en la mesa con Ivonne Ortega, coordinadora de Enlace Político de Movimiento Ciudadano, representando a Jorge Álvarez Maínez, y con Gabriela Cuevas en representación de la virtual candidata triunfadora a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Le reitero a usted que estuvo invitada a la mesa como en los anteriores debates Kenia López Rabadán del PAN, pero por compromisos justamente de la función que ocupa como jefa de la oficina de Xóchitl Gálvez no nos acompaña. Antes de pasar a otro tema que les quería plantear, solo para cerrar el círculo anterior, en su opinión, ¿vamos a una suerte de crisis en el régimen de partidos políticos sobre la base de lo que están diciendo? Yo creo que no. Y creo que no porque la gente, insisto, mandó mensajes muy claros. Es decir, el que hoy la gente diga, le encargo el Poder Ejecutivo y probablemente una mayoría calificada en el Poder Legislativo a la coalición Sigamos Haciendo Historia, también nos transfiere mucha responsabilidad. Es decir, nosotros entendemos este mensaje con mucha gratitud, sí, con enorme felicidad, pero también con la responsabilidad que implica esos niveles de confianza. ¿Y no hay tensiones al interior de Morena entre lo que llaman los grupos puros y los grupos moderados? Pues mira, considerando que yo... Los recién incorporados. Yo quiero decir, o sea, lo digo ahora sí que cada quien habla como le va en la feria. Yo ni militante soy. Y estuve en la campaña de Clara Brugada, incluso coordinando a sus voceros, y en la campaña de Claudia Sheinbaum como una vocera pues activa y participativa. Entonces, considerando eso, que ni militante soy, yo me he sentido no solo bienvenida, sino arropada, acompañada. He encontrado un equipo maravilloso. O sea, yo no me sentí
ni fificiada, ni a ver, tú eres nueva, ni que nosotros puros y tú no. La verdad no sentí ninguna de esas actitudes. Por el contrario, encontré, insisto, y lo agradezco, gente maravillosa. Yo creo que lo que va a haber es un diálogo interno muy profundo, porque así funciona Morena y así funciona la coalición. Es decir, tenemos una coalición muy amplia, que es Partido Verde, PT, Morena, y Morena sí tiene espacios de diálogo. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, en los debates en Baja California sobre la incorporación de Hank como candidato, donde la militancia dijo no y la dirigencia sí respetó a su militancia, que así debe funcionar un partido político. Hay que recordar además que, a diferencia de muchos partidos políticos en el mundo, en México los partidos reciben financiamiento público. Entonces, hay un doble agravio en esto que hablábamos de las dirigencias gandallas, porque no es solamente darle la espalda y quitar a la militancia los espacios de decisión, es también el uso de recursos públicos de forma patriarcal. Eso no existe en Morena, la verdad. Que, por cierto, fue la ruptura de la chica, esta diputada de Tamaulipas, con Alito, dirigente de las mujeres, porque quería utilizar el recurso destinado para la capacitación de mujeres para... Y así entiendo que usaron también los medios de comunicación y demás. Tú sabrás probablemente más. Pero ahí quiero hacer un comentario, porque decía, ella militó en el PAN, yo milité en el PRI, yo fui secretaria general del PRI. Y lamento mucho que no esté Kenia hoy acá, y lamento mucho la declaración de Xóchitl de impugnar, porque sé cómo piensan los que están en las dirigencias. Volvemos a lo mismo, no los partidos, los que están en las dirigencias. Estoy escuchando en mi cerebro, hay que manchar la elección, no puede llegar limpia a la elección. Cuando realmente hay un mandato de la sociedad, ¿qué tenemos que decir? En lugar de que pensar... ¿Tú ves esa intencionalidad? ¿Cuál sería la otra? De 30 puntos de diferencia, ¿qué le van a cambiar? Tiene 30 puntos de diferencia. Ahora, le ganamos, por cierto, nosotros tenemos más votos que el PRI. Sí. Cumplió Dante su promesa. Y perdón que me meta, pero gobiernan más gente también. Sí, gobiernan más gente. Híjole, bueno, pues vamos a pasar a lo que tú ya has tratado de abordar. Vamos a proyectar un pasaje de lo que dijo Claudia Sheinbaum tanto en el mitin de cierre de campaña en el Zócalo aquel miércoles 28 de mayo, como lo que reiteró justamente en el Zócalo después de conocer el conteo rápido con que cerró la jornada electoral. Dije en el Zócalo hace unos días: concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia, y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que, aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Abro contigo, Ivonne. ¿Le crees? ¿Yo qué le diría? Más que creer, le quiero darle un consejo. Cuando gano la gobernatura de Yucatán, pasa algo similar como esto. Yo gano Congreso completo y entonces pienso, ¿qué es lo que la gente me quiso decir? Yo quisiera decírselo hoy a la virtual presidenta de la República. Yo entendí que la gente a mí me dio un cheque. Y si tú pensabas que ese cheque tenía fondos y no los utilizabas a favor de lo que la gente está pensando, se podía quedar sin fondos. En la intermedia me lo dieron en blanco. O sea, me dieron mayoría absoluta, que es lo que le están dando a la presidenta en el caso del Congreso, la Cámara de Diputados. Les han dado un cheque en blanco. Si no entiende esta lectura de la sociedad de este cheque en blanco, ojo, porque en el 2030 le pueden dar un cheque sin fondos. Tu impresión, a ti te ajusto la pregunta. Tú vas a decir que desde luego que ya lo dijo, que así va a ser. Pero ¿con quién va a hablar si estamos hablando de que las dirigencias de los partidos opositores, excepción hecha de Movimiento Ciudadano, no representan a militancia? Algo tiene que pasar en términos del sistema de partidos en México. Es decir, hay que esperar primero esta reconfiguración de la que hablaba Ivonne, ver qué partidos realmente se quedan, cuáles se van, entender también cómo quedan las fuerzas políticas a nivel de cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, en Tabasco muchísimos partidos políticos perderán el registro. En Chiapas 6. Exacto. Entonces sí hay una reconfiguración y yo creo que la misma militancia del PRI, del PAN, ya no aguanta más. A ver, analicemos el PAN.
El PAN tiene hoy por hoy, en números oficiales, todavía no auditados a fondo, 270,000 militantes. El mínimo establecido por nuestra legislación electoral sería de 266,000. O sea, tal vez si alguien medio que audita el padrón de militantes del PAN, el PAN perdería su registro. Sí. En este sentido, el PAN primero tiene que hacer ese análisis desde la militancia. Me imagino que del PRI también, y analizarlo a la luz de sus gobernadores, porque no les quedan mucho. Es decir, al PRI le quedan 2 gubernaturas, Coahuila y Durango. Queda a nivel en de varios partido estados regional. Perdieron registro. Pero además queda a nivel de partido muy regional, o sea, es Coahuila y Durango al ladito, y que además perdieron en esta elección. Jamás había existido una derrota tan grande en Coahuila como la del domingo pasado. Y en el caso del PAN sucede lo mismo, es decir, la derrota en Yucatán no puede pasar inadvertida. El PAN también se convierte con esto en un partido básicamente del Bajío más Chihuahua. No hay más. ¿Qué van a hacer sus legisladores en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados? Es decir, ¿le va a alcanzar a los dirigentes del PRIAN para autoproclamarse, ya no solo encabezando listas, sino además de la derrota, decir, yo coordino la bancada y decido los dineros y llevo las negociaciones? ¿Se van a dejar sus senadores, sus diputados? Yo lo que viví en muchas y muchas legislaturas en las que estuve participando es que el diálogo legislativo puede trascender dirigencias. Es decir, si un coordinador se empeña en tener agendas personalísimas, y yo coincido en esto con Ivonne, el único mensaje aquí es, Xóchitl quiere salvar la cara, es una vez más un capítulo más de Xóchitl contra Xóchitl, que un día dice una cosa, se desdice y va cambiando según el público al que se dirija. Ella querrá lavarse la cara. ¿Qué van a hacer estas dirigencias cuando tengan que convencer a sus compañeros ya de pares de senadores, diputados, de autoproclamarse coordinadores y decir, ahora yo dialogo con el gobierno federal? Ahora, ¿será esto posible? Vamos a ver, esto que decías es muy interesante. En efecto, le dan todo el poder, yo digo sin contrapesos, a Claudia Sheinbaum. Tú dices, cuidado, son cheques con fondos que hay que saber utilizar y que si no se utilizan correctamente, el siguiente puede ser sin fondos. Va a cambiar, imagino, la dirección del Movimiento Ciudadano hacia finales de año. Va a cambiar la dirección del PAN hacia septiembre, noviembre de este año. Y va a renovar la dirección Morena en octubre. ¿Hay condiciones para salir de la polarización o no hay? Yo no pudiera hablar por las otras maneras de los otros partidos. En el caso del Movimiento Ciudadano tenemos una coordinadora operativa nacional, que es la que decide, y seguramente estará el 4 de diciembre, de hecho, porque por cierto no quiso dar fecha ni Marco Cortés ni Alito. Nosotros con claridad decimos 4 de diciembre. Así es. ¿Abre eso una posibilidad de interrupción mayor? Porque, claro, lo que tenemos que tener son condiciones para que en lo que podamos ponernos de acuerdo lo estemos y en lo que no lo hagamos a un lado mientras llegamos a lo que beneficia a las personas. Nosotros estamos en esa condición en esta legislatura, en la pasada y en las que no, como lo dije en diferentes debates, como la prisión preventiva o la cárcel sin juicio, pues ahí votamos en contra. Pero si no, nosotros estamos dispuestos, como las 40 horas de los trabajadores, que lo hemos venido reiterando varias veces, que se puedan poner en la legislación, para que podamos nosotros apoyar eso, porque al final de cuentas beneficia a los trabajadores. Ahora, viene la renovación de la dirección de Morena. ¿Cuentan ustedes con una fuerza tanto parlamentaria como política, como para decir yo por qué voy a andar hablando con ustedes? Pese a ello y sobre la base del señalamiento que hace Claudia, ¿tú ves el diálogo como parte de la política del nuevo gobierno o de lo que será presuntamente el nuevo gobierno? Lo hemos visto no solo en Claudia como gobernante en la Ciudad de México, también lo vimos en Claudia durante la campaña. Parte del talento de Claudia Sheinbaum como candidata fue sumar actores de muy distintas expresiones. Es decir, mientras el PRIAN cerraba puertas a sus liderazgos, le daba la espalda a su militancia, la política de esta coalición fue sumemos a quienes estén dispuestos a respaldar nuestra plataforma, nuestra oferta política. Y no llegan liderazgos externos a decir
estas son mis condiciones. Por el contrario, llegan a sumarse a un proyecto que ya están dando, que ya da resultados. Que es una historia que ya conocimos, porque el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador sumó durante la campaña, sumó en el primer trienio, pero a partir del 1 de diciembre del 2021 pareciera haber radicalizado el discurso y comenzó a restar. ¿No vamos a reproducir eso? Pues mira, yo no lo veo así, insisto, hablando cada quien como le va en la feria. En mi caso me he sentido cómoda, bienvenida, cobijada. He tenido una gran experiencia con Morena, con el PT, con el Verde. No he sido una vocera que sufra su trabajo, por el contrario, ha sido una gran experiencia y no solo por el resultado. En realidad ha sido un proceso de mucho diálogo, de mucho entendimiento, de generar equipos, de entender la pluralidad como una oportunidad no solo electoral, sino de tener verdaderamente el reflejo de lo que es México. Es decir, frente a una Xóchitl que cree que la sábana de su casilla en Lomas de Chapultepec representa a todo México, nosotros entendemos que más bien debemos tener a toda la pluralidad de México representada en el movimiento. Esa es la gran riqueza que ofrece hoy por hoy Morena. Yo quisiera decir por qué radicalizó en el 21. Hay que ser, o sea, el presidente López Obrador llega con un respaldo brutal a la presidencia de la República, tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados del 18 al 21. Del 18 al 21 tuvimos a un presidente con diálogo, con ganas de construir, con ganas de trabajar. ¿Y qué pasa en el 21? Que en la elección intermedia pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y a partir de que pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, entonces empiezan estas iniciativas que le llaman el Plan C, porque no han salido, que inclusive me parece el Plan E electoral, porque permitió que se confrontaran y se siguieran haciendo estos odios. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué es lo que yo veo? Ya pasando eso, me parece que como consejo también decirle a la futura presidenta de México, la primera mujer, que haga ese análisis, porque entonces no solo en la comodidad voy a ser plural, sino tengo que hacerlo por el bien de los demás. Ya, me quedo contigo. Estamos rumbo a un régimen plural con partido dominante o hegemónico. Me parece que no, porque lo que he visto en los estados, por ejemplo, yo salgo mucho, te comentaba, el territorio te da mucho de lo que esta gente pensando, a diferencia de las lomas o del escritorio. No, esa fue Xóchitl, a mí no me veas. No dije, porque tú lo comentaste, A mí me gusta salir mucho en el territorio, yo veo liderazgos diferentes dentro de Morena y creo que el principal reto que va a tener la presidenta es esos liderazgos con esos compromisos que han adquirido, cómo los puede amalgamar, digamos, para que sea su visión de gobierno la que llegue. La misma pregunta, ¿vamos a un régimen plural con partido dominante? Hoy por hoy sí está esa pluralidad. Estamos haciendo este debate. Y también está el partido dominante. Es un partido dominante en la medida en que estamos hablando del resultado que la gente le entrega a Morena y a la coalición hace un par de días. Sí, la gente dice, vamos por el Plan C y sí quiero ser responsable de esta coalición del Ejecutivo y del Legislativo. Ese es un mandato popular, es el resultado de un día, además de muy alta participación, hay que decirlo. La gente vio los debates, siguió las campañas y opinó el domingo. ¿Cómo se vaya a ejercer esto desde las cámaras? Habiendo sido diputada por Morena, siendo, insisto, ni siquiera militante, sí he podido ver ese debate interno. Y es muy enriquecedor porque Morena no es este amalgama que veíamos por décadas en el PRI. Es un movimiento mucho más plural, con mucha más posibilidad de expresarse, con un diálogo también importante al que debemos respetar a nuestros aliados. A ver, nosotros no podemos cometer el error que cometió Vicente Fox de darle la espalda al Partido Verde o al PT. Para Fox fue un error histórico. Para nosotros, nuestros aliados no solo son pues parte de nuestra coalición, sino nuestros compañeros de camino con quienes tenemos que sacar adelante esta propuesta. A ver, toda la agenda ambiental que comprometimos con el Partido Verde, todos los derechos sociales que se pactaron entre los tres partidos. Lo que yo creo que es bien importante es también ver la coyuntura en la que estamos. Estos 2 días han sido muy intensos, de una enorme efervescencia. Vemos a un PRIAN ensimismado, enquistado, queriendo, como dice Ivonne, ensuciar una elección
cuando el resultado debiera celebrarse por todo México. A ver, ahora sí que dirían Los Ángeles Azules, pero de México para el mundo. Tenemos hoy un Congreso paritario, mujer presidiendo la Corte, el INE, el Tribunal, el Banco de México, y la primera mujer presidenta, no solo en México, sino en todo Norteamérica. México debiera hoy estar de fiesta en lugar de estar en estos regateos y mezquindades de quererse lavar la cara por gastarse el dinero en bots, en encuestas patito y en quién sabe qué. Eso, que le rindan cuentas a su militancia, que se las arreglen al interno, pero que no quieren ensuciar un resultado de país donde hoy por hoy hay pluralidad, hay democracia, hay instituciones sólidas. Ahí están los debates todavía en público. Y a mí me gustaría agregar, creo que les faltó una mujer más importante a Gaby mencionar. También en la participación electoral, mujeres votaron por mujeres. Sí, es la un gran mayor punto, sí. participación fue de mujeres. Entonces sintieron la candidatura de la que ganó, independiente, si le queremos poner nombre, la candidatura de la que ganó como su candidatura. Esa es la responsabilidad brutal que tiene con el género la presidenta de México. Vamos a concluir, te ruego cerrar tú primero. Ivonne, ¿qué sigue? ¿Qué mensaje le das a quienes favorecieron a Movimiento Ciudadano? Por supuesto, agradecer la confianza en un ambiente tan polarizado, con tantos recursos en el territorio, y nosotros con nuestras personas y con nuestra palabra y con los jóvenes entusiastas, por supuesto nuestro candidato Maínez y todos los que nos dieron la oportunidad de representarnos, hoy decirles que estamos avanzando, que crecimos 549% de elección a elección y que seguramente seguiremos creciendo así, en ese ritmo. Muchas gracias. ¿Qué sigue y qué mensaje dejas? Sigue la etapa, como lo dijo Claudia Sheinbaum, la reconciliación. Un México unido que sepa construir presente y futuro. Pero además, también hay que decirlo con mucha claridad, va a ser un gobierno que continúe las cosas que se están haciendo bien, incluso esas cosas que se hacen bien, hacerlas hasta mejor, pero también donde habrá un toque muy personal por parte de Claudia Sheinbaum. Hay una agenda para las mujeres y para las niñas. Uno de los mensajes que a mí me gustaron más del domingo pasado, incluso el cierre el miércoles, fue de Claudia diciendo: yo no llego sola, reconociendo a las mujeres que abrieron camino, aquellas que lograron que pudiéramos votar y ser votadas, aquellas que han estado trabajando hasta por las legislaciones en términos de cuotas de género, quienes han ocupado espacios de responsabilidad pública, pero también entendiendo que nos debemos a las mujeres de hoy, y ahí estará el sistema de cuidados, estarán todos los programas que ya se han anunciado, y también dejarles un buen camino de esperanza, de bienestar, de oportunidades, la posibilidad de realizar todos sus sueños para las niñas que hoy tal vez lo que requieren es inspiración y la posibilidad de tener la cancha pareja que muchas de nosotros no tuvimos. Muy bien. Pues yo le agradezco a Ivonne Ortega el hecho de habernos acompañado, no solo en este debate, sino en varios. Fue el cuarto de la serie de 3 que tuvimos antes de la elección y el último después. Agradecerte, Gabriela, la posibilidad de tenerte aquí en esta mesa. Lamentar que nos haya podido acompañar en este cierre de debates Kenia López Rabadán de Acción Nacional, y desde luego agradecerle a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.